Bueno, nosotros como pueblo mapuche tenemos conflictos, digamos, en distintas partes del Gualmapu. Hoy en la provincia de Neuquén, una comunidad que está siendo muy castigada, no muy manipulada, es el LOF Campo Maripe, ¿no? de Vaca Muerta. El territorio del LOF Campo Maripe está en el corazón de Vaca Muerta, lo que significa que está en el corazón del conflicto. Y sabemos nosotros los intereses fuertes que tiene este gobierno. Tenemos conocimiento, ¿no?, de que el que hizo la denuncia, el que está llevando adelante este juicio, son empresarios, son terratenientes como los hermanos Vela, muy conocidos en la región, pero también sabemos de que ellos ingresaron en plena dictadura militar, ¿no? Ingresaron a territorio de los Campos Maripe y a partir de ahí ellos se consideraban los dueños, pero Campo Maripe siempre tuvo muy en cuenta de que ese territorio fue usurpado por ellos, ¿no? Por lo tanto, a partir de ahí empieza una pelea, una puja. ¿Qué pasa después? Con el tiempo llegan las petroleras, se instalan las petroleras en ese lugar y después se suma obviamente el gobierno de turno, ¿no? El gobierno del MPN, donde también ve su interés, digamos, en esa porción de territorio, y además porque el gobierno provincial fue parte de este pacto que hubo entre YPF y Chevron, ¿no? Porque firmaron un pacto donde ahí hubo un negociado millonario, donde obviamente la provincia no quiere quedarse afuera de ese negociado millonario. Entonces está claro el interés que tiene, digamos, la provincia, está claro el interés que tiene las petroleras, y está claro también de que estos terratenientes quieren hacerse parte de esa repartija, ¿no? Entonces, obviamente que los Campo Maripe está convencido de que ese territorio es de ellos y lo van a defender hasta la última consecuencia, a la cual nosotros como Pachila Entreado obviamente adherimos, apoyamos y estamos dispuestos también, ¿no?, a tomar algún tipo de medidas si hace falta, o si vemos que en este caso, como se inició un juicio por usurpación, lo acusan de usurpadores a los Campo Maripe, a lo que consideramos nosotros algo totalmente fuera de lugar, ¿no?, que se lo considera Campo Maripe usurpadores cuando son los verdaderos dueños de esa tierra. Y bueno, en un juicio injusto, ¿no?, que se está llevando adelante, y bueno, y por otro lado, las últimas informaciones que tenemos, que el fiscal, digamos, está jugándolo del lado del terrateniente, ¿no?, y la provincia, por otro lado, a través del gobernador Gutiérrez y el ministro Jorge Lara, están empujando, digamos, para que este juicio salga a favor del terrateniente, para así de esa manera el día miércoles ya sale la sentencia final. Y vamos a estar pendientes de eso, ¿no? Ojalá que no sea en contra, ojalá que sea a favor, porque realmente el derecho mapuche está a favor de los Campo Maripe, y si fuera lo contrario, bueno, ahí vamos a tener que prepararnos, ¿no?, para ver cómo salimos a defender al Campo Maripe, ¿no?, y toda esta embestida que se viene por parte del gobierno provincial, ¿no?, del MPN. Muy bien, Beni, gracias por hablarnos acerca de esta jornada, de este aniversario tan significativo para Pachila Entreado, y bueno, que tuvo muchos agregados, mucho contenido. Sí, realmente fue algo lindo. Nosotros cuando empezamos a pensar en organizar este evento, nos imaginábamos algo así, pero realmente las emociones, hubieron muchas emociones, momentos muy emotivos, ¿no?, que realmente el sentimiento que hay por el tema de los bosques es algo muy fuerte, ¿no?, que no solamente lo tenemos nosotros los mapuches, sino que también parte de la sociedad de Villa Langostura, y quedó demostrado en esta actividad que se hizo hoy, ¿no?, donde fue muy emotivo para nosotros, y bueno, ese es el agregado que para nosotros nos parece de mucho valor, ¿no?, y a la cual reconocemos, y bueno, y seguir, ¿no?, con esta idea de defender el bosque, y bueno, generando más actividades a futuro. Esa es la idea, así que eso, espero que haya el compuche.